Entonces vamos a ver hoy la clase correspondiente a la embriología del sistema muscular y a la formación de las diferentes cavidades corporales. Para empezar, habremos de recordar un poco acerca de las distintas capas germinales o capas germinativas. Como ustedes bien recordarán, las capas germinales, el ectodermo, el mesodermo y el endodermo, van a formar diferentes porciones o estructuras de nuestro organismo. Para esto, el mesodermo será el encargado de formar a nuestro sistema muscular. Ustedes bien recordarán que el mesodermo lo dividimos en tres grandes porciones: mesodermo paraxial, mesodermo de la placa lateral y el mesodermo intermedio. El mesodermo intermedio, como ustedes recordarán, tiene o influye únicamente en la formación de las estructuras urogenitales o del sistema urogenital. Va a ser el mesodermo paraxial y el mesodermo lateral específicamente los que formen al sistema muscular. Sin embargo, en la formación del sistema muscular también influye o tiene influencia, el ectodermo. Esta capa germinal va a formar a los músculos de la pupila, de la glándula mamaria y de las glándulas sudoríparas, pues para evidentemente producir su excreción. El mesodermo paraxial, como ustedes ven en esta fotografía de microscopía electrónica, el mesodermo paraxial, justo que se encuentra alrededor del eje de lo que eventualmente será el tubo neural, formará parte de nuestro sistema esquelético, nuestro músculo estriado esquelético, mientras que el mesodermo de la placa lateral formará el músculo visceral, incluyendo el músculo liso y músculo cardíaco. Histológicamente nosotros sabemos que el músculo cardíaco a final de cuentas es estriado, sin embargo forma parte de una víscera. Aunque sea un músculo estriado, sigue formando parte de una víscera. Vamos a hablar un poco sobre cómo se forma precisamente el músculo estriado. Para esto veremos que a partir del mesodermo paraxial, como ya lo habíamos comentado previamente, se van a formar una serie de estructuras llamadas somitas y somitómeros. Y aquí los podemos ver precisamente en la imagen, todas estas estructuras, los somitas y somitómeros. De los somitas se van a derivar estructuras musculares como el músculo esquelético axial. ¿A qué nos referimos con el músculo esquelético axial? Pues precisamente el que forma parte de las paredes del esqueleto axial, o el músculo que está en relación al esqueleto axial, así como de las paredes corporales y de las extremidades. Como ya vimos, tiene una formación muy similar a lo que vimos en el sistema esquelético. Y los somitómeros, que se encuentran en la región más superior, pues van a formar a la musculatura de la cabeza. Recordarán ustedes que esto lo habíamos mencionado brevemente en la clase del sistema esquelético, cómo los somitas se dividen en dos grandes porciones. Una porción ventral llamada esclerotoma. El esclerotoma es aquella porción del somita que se diferenciará en tejido mesenquimatoso para formar eventualmente hueso, mientras que la región dorsal se va a dividir en dos porciones, un dermatoma y un miotoma. ¿Recuerdan ustedes entonces que el somita como tal, si nosotros lo vemos de esta forma, la porción ventral, esta de aquí, formará al esclerotoma, y la porción dorsal formará al dermomiotoma, que formará a su vez piel o estructuras epiteliales, y el miotoma formará músculo. Entonces podremos observar en la siguiente imagen aquí cómo ya se ha diferenciado este somita en la región ventral llamada esclerotoma y en la región dorsal llamada dermomiotoma. Podremos ver también que el miotoma, o la porción del muscular del dermomiotoma, se va a dividir en dos labios, un labio ventrolateral y un labio dorsomedial, que abreviaremos de esta manera. Pues bueno, veremos que a partir del dermomiotoma, células que se encuentran en la porción ventrolateral, poco a poco van a empezar a migrar desde aquí, desde el mesodermo paraxial, migrarán hacia la región donde se encuentra el mesodermo lateral, específicamente la placa parietal, para formar el músculo esquelético de
las paredes de su cuerpo, como los músculos intercostales, como los músculos pectorales, etcétera, etcétera, los músculos de las extremidades, del miembro superior y del miembro inferior, y de los músculos infrayoideos inclusive, ¿de acuerdo? Mientras que el labio dorsomedial, esta región que encontramos a este nivel, va a formar los músculos del dorso, los músculos del hombro, de la cintura escapular y parte de los músculos, perdón, aquí están los intercostales también, ¿de acuerdo? Entonces, el dermomiotoma, a final de cuentas, se divide en dos grandes labios, el labio ventrolateral y el labio dorsomedial, que las células del labio ventrolateral migrarán hacia el mesodermo de la placa lateral, específicamente capa parietal, y los del labio dorso medial formarán la musculatura del dorso prácticamente. Continuando con estas imágenes, podremos entonces ver cómo aquí se encuentra el esclerotoma, que quedamos que se va a convertir o va a formar tejido mesenquimatoso, que va eventualmente a formar el hueso, y el dermomiotoma pues se divide en esos dos labios que habíamos comentado. Fíjense en la migración que hay a este nivel de células que se dirigirán hacia el mesodermo de la placa lateral, como ya comentábamos. Y aquí lo podemos observar precisamente, esa división de los somitas. Si lo vemos aquí, en esta imagen tenemos pues, al tubo neural, tenemos al mesodermo paraxial, que se divide en dos grandes porciones, la porción ventral o esclerotoma, la porción dorsal o dermomiotoma. Y aquí lo podemos ver en una imagen de microscopía electrónica, como aquí tenemos al tubo neural, al mesodermo paraxial, que se divide en la porción del esclerotoma y en la porción del dermomiotoma. Aquí les explican precisamente cómo es que estas células del dermomiotoma van a migrar hacia el mesodermo de la placa lateral, específicamente a la capa parietal, desde la región paraxial hasta el mesodermo de la placa lateral. ¿Para qué? Para que estas células del mesodermo paraxial, a final de cuentas, formen músculo de las paredes corporales y de las extremidades. ¿De acuerdo? Cuando hablamos de la migración de estas células del mesodermo paraxial a las células del mesodermo de la placa lateral, tenemos que hablar específicamente también de esta estructura, la frontera somítica lateral. La frontera somítica lateral no es nada más que un límite que se encuentra definido entre los somitas del mesodermo paraxial y el mesodermo de la placa lateral, o el mesodermo lateral, específicamente su capa parietal. Es un espacio que va a separar a un dominio primaxial de un dominio abaxial. ¿A qué nos referimos con esto? Se clasifican a los músculos derivados de estas estructuras, ya sea del mesodermo paraxial o mesodermo de la placa lateral, si rodean al tubo neural o si se encuentran lejanos al tubo neural. Los que rodean al tubo neural se les llama músculos primaxiales y son derivados precisamente de la frontera somítica lateral cercanos al tubo neural. ¿Como cuáles son estos músculos? Pues los músculos del dorso precisamente. Y los músculos abaxiales son los que están lejanos a este tubo neural, es decir, donde las células tuvieron que atravesar esta frontera somítica lateral para llegar eventualmente al mesodermo de la placa lateral. ¿Como qué músculos? Los músculos de las extremidades, por ejemplo. Bueno, pues vamos a ver que esta frontera, este espacio entre un somita y los mesodermos que se encuentran fuera del mesodermo paraxial, pues bueno, se ve atravesada por la migración celular, como ya lo comentábamos, del mesodermo paraxial hacia el mesodermo de la placa lateral. Vamos a ver que las células primaxiales que permanecen en esta región, antes de la frontera somítica lateral, pues van a permanecer en este dominio primaxial para formar los músculos que ya comentábamos, como los músculos del dorso, ¿de acuerdo? Aquí nada más les voy a mencionar que la dermis o la piel de cada una de estas regiones, ya sea primaxial o abaxial, va a derivar de la porción de los dermatomas de cada dominio, ya sea, como comentábamos, del mesodermo paraxial o del mesodermo de la placa lateral. Ahora, si hablamos de la inervación de cada uno de estos músculos, vamos a ver que cada miotoma recibe al nervio raquídeo
que está derivado de cada segmento. De cada segmento nos estamos refiriendo, por ejemplo, de los somitas, ¿sí? Los somitas más superiores, o los somitómeros, van a recibir la inervación de la región del tubo neural con la cual se encuentren asociados, ¿sí? Igualmente sucede esto con la inervación de los somitas que se encuentran en la región torácica, por ejemplo, en la región lumbar, etc. Es por esto que los músculos están inervados por segmentos que están en relación con el tubo neural, ¿sí? Por ejemplo, cuando se van derivando los músculos, a final de cuentas, de las extremidades, por ejemplo, es por eso que las extremidades pueden estar inervadas por el plexo braquial, que va desde desde C5 hasta T1. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los somitas que formaron eventualmente a los músculos de estas extremidades estaban en relación con esta altura, o con estas regiones a nivel del tubo neural. ¿Y qué es lo que sucede? Llevan fibras nerviosas que se originan desde el tubo neural hacia esta región, ¿de acuerdo? Entonces, esto es muy sencillo. Cada músculo, según su origen, va a estar inervado por X segmento de nuestra columna vertebral, de los nervios raquídeos específicamente, ¿de acuerdo? Entonces, cada miotoma recibe al nervio raquídeo que deriva de cada segmento del tubo neural. Ahora bien, los músculos epaxiales o del dorso van a recibir las ramas dorsales primarias y los músculos hipaxiales o que se encuentran en la región ventral reciben a las ramas ventrales de estos nervios raquídeos. Ustedes probablemente ya hayan visto en morfología que los nervios raquídeos se pueden dividir en raíces dorsales o posteriores y en raíces ventrales o anteriores, ya que las raíces dorsales o posteriores se van a encargar precisamente de inervar a los músculos del dorso y las raíces ventrales van a ir, por ejemplo, a las extremidades o a las paredes anteriores de nuestras cavidades. Vamos a asociar esto con lo que hemos visto en histología. Recordarán ustedes que cuando vimos tejido muscular en histología, habíamos hablado de que el músculo está compuesto por una gran cantidad de fibras musculares o células llamadas miocitos. Estas células o fibras musculares se derivan por la fusión de sus precursores llamados mioblastos. Y es por esto que cada una de estas fibras celulares fibras musculares, tienen una gran cantidad de núcleos. A final de cuentas se derivaron de la fusión de varias células mioblásticas y por eso pueden tener varios núcleos. Aproximadamente al tercer mes de gestación aparecen las estriaciones de miofibrillas en este tejido muscular. Entonces, en el músculo esquelético ya podemos observar esas estriaciones a partir del tercer mes. Y pues bueno, el tejido conectivo asociado, como son los tendones, como son el endomicio, el perimicio, el epimicio, etc., van a derivar del esclerotoma que se encuentra adyacente al mesodermo paraxial o al miotoma, de donde se deriva cada uno de estos músculos. Ahora hablaremos un poquito, nada más un poco acerca de la musculatura de la cabeza. Vamos a ver que los músculos de la cabeza derivan de los somitómeros, que derivan precisamente del mesodermo paraxial, ¿de acuerdo? Y estos músculos incluyen a los músculos de la lengua, a los músculos extrínsecos del ojo. Me refiero a músculos extrínsecos del ojo, por ejemplo, al recto superior, al recto inferior, a los oblicuos, al recto lateral, etcétera, etcétera, etcétera. No a los músculos, al elevador del párpado, no a los músculos, por ejemplo, involuntarios, como son los músculos dilatadores de la pupila o constrictores de la pupila, que esos, como ya vimos, derivan del ectodermo, ¿de acuerdo? Entonces aquí podremos observar cómo los somitómeros a este nivel van a formar las estructuras musculares de la cabeza, y aquí les ponen inclusive los músculos del ojo. Vamos a pasar a los músculos de las extremidades, y aquí podremos observar que la formación de la musculatura de las extremidades inicia a partir de la cuarta semana de gestación aproximadamente. Como ya les he comentado, prácticamente toda la formación de los sistemas inicia a partir de la cuarta semana de gestación, justo cuando termina el periodo de gastrulación, ¿de acuerdo?
vamos a ver que los primeros vestigios de los músculos de las extremidades aparecen aproximadamente a la 7ª semana de gestación y aparecen como condensaciones de mesénquima en la base de las yemas de las extremidades. Esto es muy similar, como les comento, a la formación del esqueleto de las extremidades o lo de los huesos de las extremidades. A final de cuentas aparecen como condensaciones mesenquimatosas en la base de las yemas que ya habíamos hablado, ¿sí? ¿Por qué es tan similar? A final de cuentas todo esto, insisto, se está formando al mismo tiempo. El músculo del que estamos hablando se está formando al mismo tiempo que los huesos de estas extremidades también, entonces aparece de forma muy similar. Este mesénquima se va a diferenciar en mesénquima muscular y pues bueno, este se da a partir de las células dorsolaterales del dermomiotoma, de las cuales ya habíamos hablado, que a final de cuentas son las que migran desde el mesodermo paraxial hacia el mesodermo de la placa lateral. El tejido conectivo que se encuentre alrededor, es decir, las células del esclerotoma que eventualmente migraron para formar tejido mesenquimatoso, que formará tejido conjuntivo especializado como el hueso, va a dictar el patrón de la formación del músculo. Es decir, este tejido conectivo envía una serie de señales moleculares que a final de cuentas van a establecer por qué los músculos anteriores son flexores, por qué los músculos posteriores son extensores en el caso del miembro superior, etc. Y este tejido conectivo deriva, entre otras capas, también de la capa parietal del mesodermo lateral, no solamente del esclerotoma, sino del mismo mesodermo lateral. Por eso es que tenemos, por ejemplo, en las extremidades una cámara flexora y una cámara extensora, dependiendo de la región del miembro superior o inferior de la que estemos hablando. Y como ya lo habíamos platicado, su inervación va a estar asociada al dermomiotoma, de los segmentos del tubo neural de donde se derivan los nervios raquídeos y van a tener evidentemente raíces motoras y raíces sensitivas. A final de cuentas, como ya lo vimos o ya lo platicamos previamente, todos nuestros músculos son motores, pero tienen cierta capacidad sensitiva también. Y la piel, a final de cuentas, tiene una gran capacidad sensitiva. Ahora, pasando al músculo cardíaco. Vamos a ver que el músculo cardíaco se deriva del mesodermo visceral que rodea al tubo cardíaco. Todavía no espero que comprendan qué es el tubo cardíaco, eso lo vamos a ver en próximas clases. Es algo relativamente complejo y lo vamos a profundizar un poco después de esto. Simplemente les voy a comentar que el corazón como tal se deriva de una estructura llamada tubo cardíaco. Y el mesodermo que rodea al tubo cardíaco formará al músculo de este corazón, del miocardio, ¿de acuerdo? Esto por adhesión o por fusión de mioblastos, como ya lo habíamos comentado, pero aquí tiene la particularidad de que los mioblastos no se fusionan en una línea continua, como es el caso de las fibras musculares estriadas, sino que se van a fusionar por medio de discos intercalares. Los discos intercalares, como ya vimos en histología, son estructuras muy específicas de las células miocárdicas. Y pues bueno, estas igualmente van a desarrollar miofibrillas o filamentos finos de actina, gruesos de miosina, por lo que este músculo también se considera un músculo estriado. Estriado, al final de cuentas, especializado en miocardio. Y pues bueno, vamos a ver que eventualmente este corazón que tenemos aquí desarrollará un grupo muscular especializado para formar el sistema de conducción del corazón. No estoy seguro si ya lo vieron esto en anatomía, pero el corazón tiene a final de cuentas una serie de grupos musculares muy especializados llamados nodos. Nodo sinoauricular o sinoatrial o sinusal es lo mismo, nodo AB o aurículo ventricular con su rama derecha, rama izquierda de las de His y las fibras de Purkinje. Estos no son nervios, son células musculares muy especializadas capaces de transmitir y de comunicar impulsos. Y por último vamos a hablar un poco acerca del músculo. Vamos a ver que el músculo liso, por ejemplo, de los grandes vasos o de la pared intestinal, tienen orígenes relativamente diferentes, por así decirlo, ya que el músculo de los grandes vasos, que como veremos más adelante en histología cardiovascular, en histología específicamente de los vasos, deriva del mesodermo de la placa lateral y también de células de la cresta neural, ya que estos grandes vasos
tendrán eventualmente células muy especializadas encargadas de la recepción de impulsos, como son varoreceptores y quimioreceptores, para detectar en un momento dado las concentraciones de oxígeno o las concentraciones de la presión en la que viaja la sangre dentro de los vasos. Estas células especializadas son derivadas de las células de la cresta neural. Y el músculo que rodea a todos estos vasos deriva como tal del mesodermo de la placa lateral. A final de cuentas es un mesodermo, un músculo visceral, no es un músculo que podamos nosotros en un momento dado controlar. Y pues el músculo de la pared intestinal deriva de la capa visceral del mesodermo lateral. Recuerden ustedes, y aquí vamos a aprovechar para ver nuevamente cómo a partir del endodermo, con el cierre de las cavidades corporales de las cuales hablaremos ahorita, se forma un pequeño tubito llamado tubo intestinal que está rodeado por, a final de cuentas, por la capa visceral del mesodermo lateral. Y entonces vamos a hablar de las cavidades corporales. Ya hablamos de dónde derivan en general los músculos. Hablemos cómo se forman las cavidades corporales. Las cavidades corporales es muy sencillo entenderlas si tenemos un panorama general de cómo se estructura el embrión. Por eso es muy importante recordar esta imagen específicamente, esta que vemos aquí. Si ustedes se fijan, esta imagen es muy similar a lo que hemos visto ya anteriormente, aquí voy a aprovechar para rayar, a lo que hemos visto anteriormente como el tubo neural con su respectivo mesodermo paraxial, el mesodermo intermedio y el de la placa lateral, que a final de cuentas se divide en otras dos porciones. Recordarán ustedes, ¿sí? Y cómo esta estructura está aquí cerradita, etcétera, etcétera. Y aquí tenemos, insisto, a la notocorda y al tubo neural, ¿sí? Recuerden ustedes entonces que aquí hemos hablado sobre cómo el mesodermo de la placa lateral se divide en estas dos capas, ¿sí? Esto, a final de cuentas, es lo mismo que estamos viendo a este nivel, a esta altura, con el tubo neural, el mesodermo paraxial, el mesodermo intermedio y eventualmente los mesodermos de la placa lateral poco a poco se van a ir fusionando entre sí. Aquí vamos a poder observar entonces que las capas de mesodermo, poco a poco, entre ellas se va a formar una cavidad llamada cavidad corporal primitiva o celoma intraembrionario también. A la cuarta semana de gestación, poco a poco estas capas mesodérmicas van creciendo ventralmente. Recuerden que este es un corte transversal del embrión. Van creciendo en forma ventral, van rodeándolo, por así decirlo, de esta manera, para formar un par de pliegues. Unos pliegues, estos que vemos aquí, formados por la capa parietal y por la capa visceral de mesodermo, ¿de acuerdo? Poco a poco estos pliegues se van a fusionar en sentido ventral hasta que se obtenga esta estructura, ¿de acuerdo? Aproximadamente al final, pero ya al final de la cuarta semana de gestación, la fusión de estas capas mesodérmicas en sentido ventral o en sentido anterior va a formar, como ustedes pueden observar, una cavidad a este nivel. De tal manera que aquí se fusionaron las capas parietales o las capas del mesodermo parietal y la capa del mesodermo visceral rodea o queda rodeando aquí al tubo intestinal. Es de esta manera que se va a originar precisamente el músculo, por ejemplo, el músculo de las vísceras y el músculo de nuestras paredes corporales. Dentro de esta cavidad pues va a haber un espacio que eventualmente será llenado por la formación o el crecimiento del tubo intestinal y pues de las estructuras como los pulmones, etc. Las membranas serosas que recubren al tubo intestinal, por ejemplo, derivan de la capa parietal del mesodermo lateral. Recordarán ustedes que, bueno, si ya lo vieron en anatomía, que dentro de la cavidad torácica o dentro de la cavidad abdominal tenemos una fascia llamada fascia endotorácica y fascia endoabdominal, que a final de cuentas entre ellas van a formar en un momento dado parte de estas paredes corporales. Pues bueno, estos derivan precisamente de la capa parietal del mesodermo lateral y revisten a esta cavidad llamada cavidad intraembrionaria, como ya lo habíamos comentado. Estas van a formar al mesotelio
que como ustedes recordarán en histología, el mesotelio, a final de cuentas, es una capa epitelial que forma prácticamente a la serosa, por ejemplo, del tubo digestivo, ¿sí? La capa parietal de las membranas también va a ser formada por estas, van a ser derivados de estas mismas estructuras, como las pleuras, el peritoneo, el pericardio, son derivados de esta misma forma. Y la capa visceral va a estar formado por la capa del mesodermo visceral, perdón, va a estar formado por las capas va a formar, perdón, las capas viscerales de la pleura, del peritoneo y del pericardio. Y en estas imágenes vamos a poder observar que aquí tenemos a un embrión no con los cortes transversales que hemos visto hasta ahorita, sino lo estamos viendo en sentido longitudinal. Fíjense que aquí arriba estaría el neuroporo anterior, por ejemplo, aquí abajo el neuroporo posterior, ¿sí? Aquí prácticamente lo que estamos viendo es la cavidad intraembrionaria que se ha abierto, ¿sí? Todavía no o que se encuentra abierta, todavía no se encuentra cerrada del todo. Fíjense cómo aquí me refiero a esta región de aquí, es lo que alcanzamos a ver a este nivel. Y aquí les señalan precisamente cómo el mesodermo de la placa lateral, específicamente la capa visceral, la tenemos aquí adentro, es esta que se marca a este nivel. Y el mesodermo de la placa lateral, su capa parietal, es la que vemos aquí en sentido más externo, ¿de acuerdo? Entre estos dos hay una cavidad intraembrionaria, ¿sí? Que es la que podemos observar entre estas dos regiones a este nivel, ¿sí? Poco a poco, y aquí voy a tratar de rayar en un colorcito que pueda verse, otra vez. Y entonces poco a poco, aquí esta cavidad formada por el endodermo se irá cerrando a este nivel y el mesodermo que lo rodea formará al músculo visceral, mientras que el mesodermo de la capa parietal, específicamente el mesodermo de la placa lateral, su capa parietal, se va a ir fusionando en sentido anterior desde un lado y desde el otro para formar entonces aquí, como pueden ustedes observar, una cavidad. Es decir, lo que podemos observar aquí, estas capas, se fusionarán las de este lado con las de este otro lado en sentido ventral para cerrar en un momento dado esta cavidad, ¿de acuerdo? Y esto formará a la cavidad torácica y a la cavidad abdominal. Todavía no se separan entre ellas, porque para que se separen entre estas dos cavidades, la torácica y la abdominal, se tiene que formar un límite horizontal que ustedes al día de hoy conocen como diafragma. Entonces, para esto vamos a hablar un poquito del diafragma. Ya una vez que las capas del mesodermo de la placa lateral se fusionan en sentido ventral y llegan en sentido anterior para fusionarse las de un lado con el otro y cerrar por completo a la cavidad torácica y a la cavidad abdominal, vamos a ver que el diafragma se tendrá que formar a partir de una estructura llamada tabique transverso. El tabique transverso, aquí volvemos a ver, un corte transversal de este embrión, como ya lo hemos platicado. El tabique transverso es una placa de mesodermo que se encuentra entre la cavidad torácica y el pedículo vitelino. A final de cuentas, el pedículo vitelino es la conexión que tiene nuestra cavidad abdominal y nuestra cavidad torácica, o la cavidad conocida como intraembrionaria, con el saco vitelino. Ese eventualmente se perderá esa conexión. Pues bueno, vamos a poder observar que el tabique transverso, a final de cuentas, no cierra por completo o no divide por completo a la cavidad torácica de la cavidad abdominal, sino que, como podrán observar ustedes en esta imagen, permanecen aquí, este es el tabique transverso, y aquí permanecen hacia los lados unas conexiones entre la cavidad torácica y cavidad abdominal. A estas conexiones se les llama canales pericardio-peritoneales y se encuentran laterales al intestino anterior, que vemos aquí, o al tubo intestinal. Ahorita dejémoslo como tubo intestinal porque todavía no vemos las divisiones del tubo intestinal, ¿de acuerdo? A final de cuentas, el tabique transverso cierra de forma incompleta la conexión entre la cavidad torácica que se encuentra aquí arriba y la cavidad abdominal que se encontraría debajo de eso. Solamente permanece abierto gracias a estos canales pericardio-peritoneales. Poco a poco,
con el crecimiento del sistema respiratorio dentro de la cavidad torácica, los pulmones van a ir presionando a este tabique transverso y a estos pliegues que vemos aquí al lado de los canales pericardio-peritoneales, que se llaman pliegues pleuroperitoneales, para fusionar al tabique transverso con estos pliegues, como podemos observar ahí. ¿De acuerdo? De tal manera que con la fusión del tabique transverso y de los pliegues pleuropericardiales o pleuroperitoneales, a final de cuentas es lo mismo, se va a formar el diafragma, ¿de acuerdo? Y se divide ya a la cavidad torácica de la cavidad abdominal, de tal manera que podemos nosotros inferir que el diafragma está formado por el tabique transverso, que a final de cuentas formará el tendón central, pero eso ya es una cuestión anatómica, las membranas o pliegues pleuropericardiales y los somitas que vienen desde C3 a C5. Si esto lo relacionamos un poquito con anatomía, vamos a ver precisamente que el diafragma está inervado por ramas nerviosas que vienen de C3 a C5, un nervio específicamente que se llama nervio frénico, ¿de acuerdo? Y pues bueno, por parte del mesenterio esofágico. ¿A qué voy con esto? Que a final de cuentas, si lo vemos en un sentido longitudinal, vamos a tener una cavidad única, que es la cavidad torácica y la cavidad abdominal. La cavidad torácica y la cavidad abdominal se ven separadas por el tabique transverso y por los pliegues pleuropericardiales que vemos ahí atrás. Poco a poco, conforme se van formando los tejidos del sistema respiratorio, es decir, los pulmones, van presionando, por así decirlo, van presionando al tabique transverso y a los pliegues pleuropericardiales para formar una estructura única llamada diafragma. Y aquí lo podemos observar, justamente aquí tenemos a la cavidad torácica y aquí lo que será eventualmente la cavidad abdominal. Aquí está abierto evidentemente este embrión y aquí podemos ver en esta región al tabique transverso justamente. Aquí, hacia estos lados donde se encuentran estos pliegues pericardiales, se van a formar los pulmones del sistema respiratorio que poco a poco, al ir creciendo, van empujando a estas estructuras para que se fusionen entre ellas.